Hola amigos bibliófilos, hoy os traigo un nuevo Top 10 que ya sé que teníais ya ganas, y este Top 10 es el Top 10 de libros que me hicieron reír. Sí, prefiero esta denominación a mejores comedias o mejores libros de humor, porque no estoy segura de que siempre sean de humor los libros de los que hablo, y además el humor es una cosa tan personal. Lo que le puede hacer gracia a uno no le hace gracia a otro, es una cosa, mira que en mis top 10 son muy personales, pero esto va a ser especialmente personal porque lo que yo considero gracioso igual a otra persona es como no lo veo. Pero sin más dilación, comencemos. Número 10. Bochan, de Natsume Souseki. A ver, no es que sea de carcajadas, pero el protagonista es... creo que lo dicen en el propio libro, en el prólogo o algo, es como un Forrest Gump japonés. La novela, no la película. Bochan es peculiar. Para mí, por lo menos, como occidental, y entre que él no llega a comprender del todo bien la sociedad, los alumnos son una manada, sus familias y bueno, el pueblo entero también es como para cogerlo con pinzas, y el resto del profesorado es casi lo peor, es una novela de humor absurdo. Es que la comparan con El guardián sobre el centeno y lo sería si El guardián sobre el centeno me pareciera graciosa o algo. Yo qué sé, es que no le encuentro el punto a la obra de Salinger, pero total, Bochan simplemente me pareció gracioso, que tal vez sea solo por el choque cultural, pero me reí con el punto de vista del protagonista y lo absurdas que me parecieron varias cosas. Igual es que soy rara. Número 9. La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Sí, ya sé que no es una comedia, es una novela de aventuras, de por sí, pero es que el personaje de Phileas Fogg me parece hilarante. El inglés flemático que no cambia en absoluto su comportamiento y piensa que todo tiene que ir como él lo tiene planeado porque él es el epítome de la civilización. Es ridículo, pero es que está en inglés. Y claro, necesitas un francés para meterte así con un británico. Que a mí personalmente no me gusta mucho el humor francés, pero es que es básicamente humor inglés el de este libro. El francés es Passepartout, ya sabéis, el ayudante de Phileas. No sé, me pareció un libro divertidísimo y la mar de entretenido, y es uno de mis favoritos de Verne. Número 8. La sombra del águila, de Arturo Pérez Reverte. Sí, Pérez Reverte ha sufrido un proceso de Frank Millerización que le ha hecho básicamente convertirse en su personaje y usar el mismo tono para todo, lo cual es irritante cuando le da por pontificar, pero en este caso es un texto obviamente humorístico y lo escribió y yo lo leí cuando aún no me había cansado del autor. Es un libro que recopila una historia que se publicó por partes en una revista semanal y nos habla de un grupo de españoles luchando con Napoleón en la invasión de Rusia. Y el tono socarrón y el humor negro y no tan sofisticado tiene su sentido en este relato en particular. Solté más de una carcajada en público con este libro y por eso está en el número 8. Número 7. La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. El protagonista, Ignatius J. Reilly, es un ser egoísta, pedante, vago, insoportable y uno de los personajes más hilarantes que he leído jamás. Él es el libro, y lo aguanta sobre sus hombros, porque la verdad es que a medio libro me pareció que el escritor perdía foco y no sabía muy bien qué contar. Pero las peripecias de Ignatius, en su bravo intento de ser el ciudadano menos productivo de la sociedad, me sacaron más de una risotada, de lo absurdas que son muchas de las situaciones descritas en la novela. La conjura de los necios es un clásico de la comedia y tengo que dar las gracias a los que seguís este canal por leerla, porque me la sugeristeis, lo leí y lo cierto es que me encantó. Número 6. La hija de Robert Post, de Stella Gibbons. ¿Os habéis preguntado qué pasaría si una persona con 2 dedos de frente se metiera en uno de esos melodramas rurales ingleses con personajes torturados y extremos sobre los que parece pender la tragedia próxima? La respuesta es nada. No pasaría nada. Esa es la broma. Que ese tipo de melodramas solo funcionan si todos los personajes son estúpidos. Como Romeo y Julieta, más o menos. Cualquiera con una neurona que estuviera en Romeo y Julieta les zurraba a todos y no pasaba nada de lo que pasa. La hija de Robert Post es una novela muy meta y una patada en la boca a autores como D.H. Lawrence. Hay un personaje en cuestión en el libro que lo parodia. Un tipo obsesionado con el sexo y tan misógino que sigue la teoría de que los libros de las hermanas Bronte no las escribieron las Bronte, lo cual parece una estupidez sin parangón, pero fue una teoría seguida por unos cuantos en su tiempo. La hija de Robert Post es tan meta que tiene la broma de que la escritora en un prólogo te habla de cómo ha querido resaltar los párrafos que le parecían más literariamente relevantes, puntuándolos incluso con 2 o 3 asteriscos de menor a mayor calidad, y cuando lees alguno de ellos es la cosa más
pedante que te hayas echado jamás a la cara. Yo era ver un párrafo con asteriscos y automáticamente empezar a reír, porque sabía lo que venía. En cuanto a humor meta, me recordaba a la abadía de Northanger de Jane Austen, que es la patada en la boca particular de la autora a ciertas novelas de éxito de su época, y tiene comentarios del narrador del tipo: la descripción de tal personaje se hace tan corta porque de otra manera ocuparía 4 capítulos y se haría mención con total precisión a hechos y conversaciones que ocurrieron hace 20 años. Jane Austen, eras muy mala persona. Y Stella Gibbons también, y por eso está en el número 6. Número 5. 2 libros, porque no me podía decidir: Sakamura Corrales y los muertos rientes, de Pablo Tuset, y El asombroso viaje de Pomponio Flato, de Eduardo Mendoza. Del primero ya hablé en el top 10 de novelas españolas en castellano favoritas, e igualmente podía haber metido otra novela de Pablo Tuset, Lo mejor que le puede pasar a un croissant, que tiene una de las mejores descripciones que he leído al decir que un personaje era como Vargas Llosa, pero con más dientes. El asombroso viaje de Pomponio Flato es una descacharrante novela en la que el protagonista, un filósofo romano del siglo I, es contratado para que salve de la pena de muerte a José. Sí, ese José, el padre de Jesús de Nazaret. Es en cierta manera una parodia del género negro histórico y una sátira de los tiempos actuales, pero de una manera que no me deja regusto amargo, como la sátira suele hacer. Eduardo Mendoza es un gran escritor de humor y la mayoría de sus novelas, si no todas, tienen al menos un punto cómico, así que le podéis echar un vistazo. Número 4. El pequeño Nicolás, Los recreos del pequeño Nicolás y Las vacaciones del pequeño Nicolás, escritas por René Goscinny e ilustradas por Sempé. Eran mis libros de humor favoritos cuando era pequeña. Yo me partía de risa con ellos, y lo que es más sorprendente, al pasar los años, cuando me he acordado de ellos, me he dado cuenta de que me siguen dando risa, pero por motivos diferentes. Ejemplo: los chavales van a celebrar un partido de fútbol y poco a poco sus padres se van entrometiendo y animando, y el padre de Nicolás le cuenta en la cena que él jugaba al fútbol y que iba para gran estrella, pero es que entonces se casó y no pudo ser. Esto último solo te hace gracia ahora. Me parece fascinante cómo estos libros funcionan a 2 niveles, el de los niños y el de los adultos, y siempre me ha parecido que el humor francés es un poco infantil, pero precisamente aquí funcionan, y por eso están en el número 4. Número 3. Cualquier novela de Christopher Moore, pero en este caso El ángel más tonto del mundo, por diversas razones, entre las cuales que fuera un regalo de cumpleaños. Esta novela, y sé que suena absurdo, es mezclar una de esas películas navideñas donde algún ángel cumple deseos con una peli de zombies. No es broma. O bueno, sí que lo es. Quiero decir que ahí está la comedia. A mí me gusta el sentido del humor de Moore, es un poco loco y un poco absurdo, y mezcla géneros muy bien, sobre todo el fantástico terror. Si os interesan los vampiros, por ejemplo, La sanguijuela de mi niña o su secuela, Chúpate esa, están muy bien. Número 2. Terry Pratchett. Las novelas del mundo disco enteras, pero si tengo que elegir, Mort, porque es la primera que leí del autor. Ahí me adentré en la parodia del género fantástico más ingeniosa que haya visto, con personajes memorables, la muerte, nada menos, situaciones absurdas y unas notas a pie de página desternillantes como... Los enamorados más famosos del disco fueron, sin lugar a dudas, Melius y Gretelina, cuyos apasionados y encendidos amoríos habrían chamuscado las páginas de la historia si, por un inexplicable capricho del destino, no hubieran nacido con 200 años de diferencia en continentes bien alejados el uno del otro. Sin embargo, los dioses se apiadaron de ellos y a él lo convirtieron en una tabla de planchar y a ella en un pequeño noray de bronce. ¡Qué grande eras, maestro! Si entrar en Mundo Disco os da miedo porque son muchos libros, podéis echarle un ojo a Buenos Presagios, coescrita con Neil Gaiman. Antes de continuar, unas cortas consideraciones. Como he dicho, el humor es algo muy personal y lo que funciona para unos no lo hace para otros, y tampoco te hace gracia algo gracioso de la misma manera un día que otro. Yo qué sé, me parecieron divertidos el curioso incidente del perro de medianoche de Mark Haddon por lo absurdas que parecen algunas cosas vistas desde otra perspectiva, o las ovejas de Glenkill por la simple razón de un rebaño de ovejas tratando de resolver un crimen. Ya está, la premisa ya es graciosa. También me reí con el niño con el pijama de rayas. Antes de que nadie me llame psicópata, leí este libro antes de hacerse famoso y sin saber de qué iba, y cuando el niño narrador hablaba del jefe de su padre, el Furias, yo no sabía quién era hasta que caes de quién está hablando y me reí un montón. El Furias, jolín, es gracioso.
Guía del autoestopista galáctico no entra en la lista porque a mí me pareció más una sátira, muy buena, pero una sátira, y las sátiras son críticas descarnadas de nuestra sociedad disfrazadas de comedia, no tienen la intención de ser graciosas. Por eso he vuelto al final provoca terror, porque ese es su objetivo. Y por fin, número 1. La excursión de Gerald Darrell, que en realidad es una recopilación de 3 cuentos, el último de los cuales, la entrada, es de terror y me dio tal miedo cuando lo leí de cría que durante un mes evité los espejos. Los otros 2 son anécdotas con su loca familia. Del que más me acuerdo, y lo lleva al número 1, es el segundo cuento, sobre un viaje en barco de su familia. Recuerdo que la escena donde la madre pide tomates a la parrilla sobre pan tostado a un camarero que no sabe de lo que habla me provocó tal ataque de risa que no podía respirar, y aún a día de hoy me sigue pareciendo tronchante. Gerald Darrell es un escritor muy divertido y tiene otras novelas autobiográficas con su familia que son igual de cómicas. Y lo que también me hace mucha gracia ahora es que Gerald Darrell tenía varios hermanos y una hermana, y uno de sus hermanos era Larry el escritor, como él lo llamaba. Larry es Lawrence Darrell, autor del Cuarteto de Alejandría y conocido en el mundo de la literatura seria, pero yo no sabía quién era. Cuando yo tenía 12 o 13 años, que es cuando leí la mayor parte de sus novelas, el que conocía era a Gerald Darrell, y quien era el escritor de la familia para mí era Gerald Darrell, porque junto con La excursión también leí otros libros suyos, como El pájaro burlón, y para mí era el autor cómico por excelencia. Y sí, han pasado muchos años y he leído mucho, pero aún me hace gracia la escena de los tomates a la parrilla sobre pan tostado y por eso está en el número 1 indiscutible. Y bueno, ya está, eso es todo, ese es mi top 10, que como he dicho es un top 10 muy personal, porque en esto sí en la comedia es algo que lo que le hace gracia a uno no le hace puñetera gracia a otro y también depende mucho del día, porque a mí me pueden hacer muchísima gracia unos chistes y un día determinado no. E incluso tu humor cambia porque has podido pasar por situaciones y te has hecho o más dura o menos dura. Incluso te puedes haber hecho más cínica o más blanda. Yo qué sé, el humor es una cosa complicada. Así que bueno, sin más, ya me comentaréis en los comentarios qué novelas os han provocado risa. Pero sin más, me despido. Gracias como siempre por estar ahí. Hasta la próxima vez. Adiós.